Ahora sí. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro virtual de Expensas Pagas. Me presento para aquellos que aún no me conocen. Mi nombre es María Gámez, formo parte del equipo de Expensas Pagas y en el día de hoy contamos con la presencia del doctor Gerardo Rodríguez Arauco, quien va a estar desarrollando un tema fundamental para todas las administraciones de Argentina, que es la obligación y responsabilidad civil del administrador. Antes de seguir avanzando, quisiera contarles un poco cómo va a estar estructurado el webinar del día de hoy. El tema fundamental va a ser la obligación y responsabilidad civil de la administración, la disertación de Rodríguez Arauco. Luego vamos a estar abriendo un espacio de consultas que puedan llegar a surgir. Y por último, voy a estar dando una breve presentación de los beneficios de expensas pagas y comentándoles una promoción exclusiva que tenemos para los asistentes que aún no son clientes de expensas pagas. La duración estimada del webinar va a ser alrededor de 60 minutos, no creo que se extienda más. Ahora sí, le doy la bienvenida al doctor Gerardo Rodríguez Arauco, que no solo es abogado especialista en propiedad horizontal, sino que también es docente universitario y abogado de la Cámara de Administradores de la provincia de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires. Bienvenido, Gerardo. Ya dejo de Bueno, compartir, así podés compartir. un gusto estar con ustedes, un gusto colaborar, seguramente con algunos asistentes con los que ya hemos tenido contacto y bueno, y gente nueva. La idea es colaborar con ustedes, que sea algo bien dinámico y nuevamente gracias María y gracias Pensas Pagas por generar este contacto, este canal. Ya podés, si querés, compartir la presentación y comenzar. Bien. Bueno, eh, la tarea del abogado de administradores, que es el rol mío, creo que quedó claro de la presentación. Es una tarea colaborativa, pero desde un lugar, digamos, donde nos pasa como otros profesionales que tenemos que partir, digamos, arrancar desde el contexto real en el que se encuentra el administrador. Por supuesto, todos sabemos, todas las personas que están aquí, con más o menos experiencia, todos sabemos que se está pasando por un momento en la profesión, me refiero a la actividad del administrador, bastante complejo. Eh, Yo siempre recuerdo que el administrador es una persona que cumple varios roles a la vez. Y esos varios roles tienen su correlato en el aspecto legal. Es a la vez un órgano de una persona jurídica, porque es el órgano administrativo de esa persona jurídica tan singular que es el consorcio de propietarios, con lo cual, digamos, se desprende de esa función orgánica que tiene que pocas veces se percibe, ¿no? Muchas veces la gente, bueno, casi en la totalidad de las oportunidades, la gente está pensando que el administrador es una especie de empleado o un contratista de servicios que tiene una relación directa con cada propietario. Y eso no sucede así. Ustedes son básicamente, desde el punto de vista de la organización de lo que es un consorcio de propiedad horizontal, jurídicamente hablando, ustedes son un órgano, como es un órgano la Asamblea de Propietarios, como es un órgano no de existencia necesaria, sino eventual o hipotética, el Consejo de Propietarios. Cada uno tiene una función es de gobierno, que es la de la Asamblea, otra función es la ejecutiva o de administración, que es la del administrador, y otra función de contralor, si existe, es la del Consejo de Propietarios. Quiere decir acá que más allá del vínculo que ustedes tengan con las personas, ustedes tienen una responsabilidad funcional. Es decir, ustedes tienen una responsabilidad que se desprende de ese carácter de órgano dentro de una persona jurídica. Es muy fácil de asimilar a una sociedad comercial. El administrador sería el socio gerente de una sociedad de responsabilidad limitada. ¿Sí? Pero es un CEO, es un socio gerente, perdón, es un gerente que no es socio en este caso, porque no es propietario.
Quiere decir que va a prestar un servicio, que lo va a prestar a la sociedad, en este caso lo va a prestar al consorcio, va a cobrar una remuneración, una suma cierta en dinero por eso, un precio por su servicio, y va a tener un conjunto de responsabilidades. Entonces, en un primer término, esas responsabilidades van a estar necesariamente referidas a ese carácter orgánico funcional. Y es fácil cuando yo miro la ley y me doy cuenta que hay un artículo, el artículo 160 del Código Civil y Comercial, que dice que los administradores de las personas jurídicas, el consorcio lo es, responden solidaria e ilimitadamente frente a la persona que administra, o sea, el consorcio, frente a los socios y frente a terceros, de todos los actos de acción u omisión que desarrollen de manera culpable, o sea, de aquellas incorrecciones que se ven adelante. Este solo artículo, este que es nuevo, porque es del 2015, es nuevo frente a un Código Civil de mediados del siglo XIX y es nuevo frente a la ley de propiedad horizontal de la década del 40, que quedan todas subsumidos en el nuevo código. Es nuevo porque tiene apenas 10 años en 170 años de legislación en la materia de la responsabilidad civil, pero ese solo artículo, que muchas veces se desconoce, inclusive los abogados no lo aplican porque no lo conocen en este área, ya me está diciendo dos o tres cosas que son cardinales, que sintetizan este primer plano que traigo, que es la responsabilidad del consorcio, del administrador frente a consorcio, consorcistas y terceros por los actos que cumpla en ejercicio o en ocasión de las funciones de administrador, o sea, como órgano de esa persona. Me dice, solidario, solidario significa que si hay varios administradores o coadministradores conjuntos o alternados, cada uno debe responder del total de la responsabilidad civil. Es decir, si hubiera tres personas que coadministran y estas personas, a raíz de una acción u omisión culpable, causan un daño, supongamos al consorcio, pues retienen sumas de dinero, no cubren la póliza de seguro si hay un incendio y no hay la posibilidad de un recupero, estas personas responden civilmente, estos administradores, de manera solidaria. Es decir, si hay tres coadministradores, cada uno responde por el total de la deuda, sin posibilidad de decir, bueno, mi parte es un tercio. E ilimitadamente, dice la ley. Ilimitadamente, ¿qué significa? Con todo su patrimonio. O sea, sin ninguna posibilidad de una limitación patrimonial fundada en lo que sea. Que es la regla, por otro lado, en la responsabilidad civil, la responsabilidad de carácter ilimitado. Hablo de personas físicas, ¿no? Las personas jurídicas que administran, si la señora Riera, la señora Figueredo, el señor Andreoli, alguno de los presentes acá que estoy pudiendo ver, conforma una sociedad anónima, o una SRL, o una SAS, con la cual ejercen la actividad de administradores, por intermedio de esa sociedad, por supuesto, ese carácter ilimitado va a estar referido a los bienes de la sociedad, no a los bienes de los socios. Fíjense ustedes que esta idea, que la primera idea que traigo de tres, esta idea es una idea bastante sencilla. Cualquiera que administre tiene una responsabilidad de carácter culposo, vamos a ver qué es muy sucintamente eso, pero que parte de la idea de que la tiene, no como mandatario, no, la tiene porque administra una persona jurídica. ¿Se entiende? Es decir, si cualquiera de ustedes administrar el patrimonio de otra persona física, usted administra el patrimonio de una sucesión o administra el patrimonio de un matrimonio que está viviendo en España y dejó bienes en Argentina, y usted lo administra, usted no tiene una responsabilidad tan severa. ¿Se entiende lo que digo? No es tan severa en absoluto. Se pone así de estricta cuando se trata de la administración de personas jurídicas. El consorcio es una de ellas. Entonces, hago una línea y saco una primera conclusión. El hecho de que la actividad del administrador se desarrolle
incrustada dentro de una persona jurídica, como un órgano de una persona jurídica, agrava o le da un tono más severo a la responsabilidad civil que tiene. Primera. Segundo aspecto, está claro que, está claro hoy, se discutía hace años, yo lo escribí hace 20 años y se discutía, o más de 20 años, está claro hoy que la relación que vincula al administrador con el consorcio es una relación de consumo. Es decir, desde distintos ángulos empieza a ser un valor entendido que la relación jurídica, contractual, que tiene el administrador con las personas que en definitiva son destinatarias del servicio que presta, es una relación de consumo. Porque ingresa dentro de la órbita de la Ley de Defensa del Consumidor 24240. Si yo leo el artículo 1 me doy cuenta que estamos ahí, porque en el nuevo Código Civil hay todo un capítulo respecto de esto, donde perfectamente encaja dentro de los contratos de consumo, lo cual me lleva después a otra conclusión, que es la siguiente. Si las relaciones de consumo y el artículo 1 de la ley, de alguna manera, define esta relación y me deja dentro, si el Código Civil hace lo mismo, si el artículo 2 de la ley, que habla de las personas excluidas del régimen de consumo, menciona a los profesionales en el ejercicio liberal de su actividad, y el administrador aún no es un profesional liberal en el sentido de la norma requiere que haya un título habilitante expedido por una universidad o institución de educación de tercer grado reconocida por el Estado Nacional, y por otro lado que haya una matrícula o habilitación que dé algún nivel de colegiación para funcionar, para desarrollar la tarea. Esto con el administrador no sucede. Hay administradores que son contadores, hay administradores que son abogados, hay administradores ingenieros, tengo clientes que son licenciados en administración de empresas que administran. Sí, ellos pueden administrar, pero el administrador por antonomasia no requiere ser profesional. Entonces, lo que define esto es la función y no el título. Es decir, si yo para ser administrador no necesito tener un título habilitante de ese carácter, entonces estoy dentro de los sujetos que están incluidos en la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Sí? Lamentablemente. ¿Por qué? Porque todos nos damos cuenta, aunque sea por un conocimiento vago que tenemos de la lectura de cualquier diario, que las normas de la Ley de Defensa del Consumidor son bastante más severas que las normas de la responsabilidad civil común o del Código de Fondo que se aplica en Argentina a todas las relaciones entre particulares. Es decir, este es un segmento, es una porción de la responsabilidad civil que es bastante más severa con el proveedor del servicio de lo que es fuera del ámbito del consumo. Se discutió y se discute todavía en algún punto si esto es efectivamente así, pero es un valor entendido, y vuelvo a lo que les dije al principio. eh, las personas que asesoramos en general, pero que asesoramos a administradores en particular, tenemos que tener siempre los pies sobre la realidad, porque lo que está en juego en el caso del asesoramiento del administrador es la actividad misma del administrador, o sea, es lo que es fuente de ingreso y su trabajo. No es una actividad subalterna o que de alguna manera nosotros podamos, si no la ejerce más, no pasa nada. Entonces, siempre con los pies en la realidad. Con los pies en la realidad hoy tenemos que decir que ganó campo de acción la idea de que se trata de un contrato de consumo. Si es un contrato de consumo, y esto lo vamos a ver en cualquier, eh, muy frecuentemente en cualquier fallo judicial sobre responsabilidad del administrador, las personas del auditorio que son abogados seguramente
pueden acceder con toda facilidad, y los que no, lo googlean y se van a dar cuenta que hay argumentos vinculados, siempre en la solución vinculados con esto. ¿Qué supone la aplicación de esto? Así como mencioné lo del artículo 160 del Código y el carácter funcional u orgánico de esa responsabilidad que mencionamos hace unos minutitos. ¿Qué supone que yo diga, bueno, hoy las obligaciones del administrador están también mediadas por la responsabilidad propia del consumo? Primero, que hay una situación deliberada de criterio a favor del consumidor. Es decir, en caso de duda se va a estar a favor de la posición mantenida por el consumidor, porque se entiende que el consumidor es la parte débil de la relación contractual. El derecho del consumo es algo bastante similar al derecho laboral. Es decir, la parte débil de la relación, el trabajador, teóricamente está condicionado por la posición de fuerza que tiene el empleador o de superioridad técnica, económica. Entonces lo que hace la ley para nivelar es darle ventajas al trabajador. En este caso le da ventajas al consumidor. ¿Qué ventajas le da al consumidor? Yo las dividiría así para que esto no sea técnico, porque la idea es ayudarlos. Primero y principal, rompe con un principio al establecer la gratuidad de todo trámite que se siga, judicial o extrajudicial, contra el proveedor del servicio. O sea que para el que no va a ser gratuito el trámite es para el administrador. Para el consumidor, propietario, consorcio, va a ser gratuito el trámite. Esto va a liberar, por supuesto, la existencia de reclamos con mucha mayor liviandad que los que se harían si hay que pagar los gastos judiciales. Quiere decir que si una demanda fundada en las normas de derecho consumidor es rechazada, inclusive los honorarios del abogado que defendió al administrador no los va a tener que pagar el denunciante o el demandante. En segundo término, la ley establece presunciones a favor del consumidor. Es decir, hay determinadas presunciones que va a tener que destruir el administrador como persona profesional que comercialmente se dedica a la venta de este servicio, que son las tareas de administración de consorcios. Esto quiere decir, en el plano que a nosotros nos interesa, que este mecanismo tradicional según el cual si alguien afirma algo lo tiene que probar, queda desplazado por otros mecanismos de prueba, por ejemplo, la solidaridad en materia probatoria o la llamada prueba dinámica, teoría dinámica de la carga de la prueba. ¿Qué significa en castellano, no en el idioma de los abogados? Significa algo muy simple. Alegado que se ha determinado hecho que el administrador, como demandado, proveedor de servicios, debe conocer, porque es parte de su función, él va a tener que explicar, él va a tener que probar su irresponsabilidad. Es decir, se va a invertir la carga de la prueba, prácticamente alegando sencillamente el denunciante determinado hecho, va a echar a andar una presunción que en los hechos va a exigir que el administrador tenga que alegar que esos no fueron hechos sucedidos y va a tener que aportar pruebas sobre eso. Y en caso de ausencia de prueba sobre cómo ocurrieron los hechos, la falta de prueba va a perjudicar al que estaba en condición material de probar, que es el administrador. ¿Sí? Esto que en un plano que ustedes deben conocer, porque es harto conocido, ¿no? Que es la responsabilidad civil médica, es más o menos como el llamado secreto de quirófano. ¿Sí? Donde la persona entra con una dolencia y una operación por hacerse y sale con un resultado anómalo, un resultado que no se puede explicar.
y que el único que lo puede explicar es el cirujano. Entonces, si el paciente que estaba anestesiado no puede probar cómo ocurrieron los hechos, y el cirujano que tenía dominio de la situación y del escena, que llevó adelante la operación y que está en condiciones documentadas de probar qué pasó, no lo hace, entonces se va a concluir que esa falta de prueba tiene que perjudicar al que podía probar, ¿sí? En nuestro caso, al administrador. Esto hace que sea bastante delicado eh, desde el punto de vista del proceso, y cuando hablo del proceso, estoy hablando inclusive de instancias tan sencillas como que alguien se acerca a la Oficina de Defensa del Consumidor de la municipalidad a la que pertenece, en cualquier sitio del país, y establece una denuncia. Entonces hay que salir a acreditar que los hechos no fueron así. Pero ¿por qué hay que salir a acreditar que no fueron? Porque en principio estas presunciones indican que el que está en condiciones de probar es el denunciado en este caso, el que está en mejor condición de acreditar qué pasó. Esto exige una intervención muy activa de la persona que está denunciada, tratando de desvirtuar esos hechos que le imputan. Cuando, repito, tradicionalmente, sobre todo en el ámbito de un proceso judicial, esto no funcionaba así, ¿sí? A tal punto no funcionaba así que si alguien que inicia una demanda y alega que el administrador obró de manera culposa o dolosa, no prueba esa aserción, o sea, no prueba ese hecho que es constitutivo de la demanda que está iniciando, la demanda es rechazada. ¿Se entiende? Pero como estamos en un ámbito muy particular, que es el derecho del consumo, esas presunciones o inversiones de la carga de la prueba hacen que la dinámica sea distinta. Entonces yo podría decir, perdón, Rodríguez Arauco, en el ejercicio profesional, causa un daño y por no estar en las normas de defensa del consumidor, él va a jugar en una cancha nivelada y yo que administro consorcios y estoy dentro de la ley de defensa del consumidor, juego con una cancha en contra, o sea, juego con una cancha donde yo pateo y la pelota me vuelve inmediatamente, porque en definitiva está inclinada a favor de la otra parte. Sí, exactamente es así. Pasa así. Por eso he discutido mucho sobre los sujetos que están incluidos, el tipo de contrato está incluido o excluido dentro de la ley de defensa del consumidor. Estas normas de consumo que están mediando en las soluciones de la vida diaria, cuando alguien le dice al administrador, usted tiene que llevar el libro de propietarios que dice el Código Civil y el libro está vacío, ¿no? Cosa muy corriente. O acá faltan firmas en el libro de registro de firmas de propietarios. O acá hay un subaseguramiento, o hay un infraseguro, porque en marzo del año pasado, o en mayo del año pasado, usted aseguró por una suma y hoy, en virtud de la inflación, esa suma es muy baja con relación al valor real de lo asegurado, hay un error suyo. ¿Sí? Frente a todo esto, la norma del derecho de consumo le obligan al administrador, o si se quiere, le dan derecho al consumidor a obtener información oportuna, veraz y clara, simplemente expuesta para que haya una comprensión de cuál es la situación. Le obligan al administrador a lo que se llama obligación de seguridad o de indemnidad. Quiere decir que más allá de los perjuicios habituales que insume esta relación, por ejemplo, alguien les tiene que pagar los honorarios, eso si se quiere es un gravamen para el consumidor, digamos, es propio de esta relación, alguien tiene que pagar un precio cierto en dinero por la labor de ustedes, ustedes, respecto de todos los perjuicios, que no sean los básicos y propios de la relación, ustedes brindan una especie de garantía de indemnidad. Es decir, que ustedes tienen que proteger los intereses del, del consorcista.
Y si el consorcista recibe daños que puedan tener una relación causal con la actividad de acción u omisión suya, ustedes tienen que responder civilmente. Esta es un poco la idea. Esa obligación de indemnidad o de seguridad no existe en todas las relaciones. ¿Correcto? No existe todavía. Existen las relaciones de consumo y en otras relaciones que no son del consumo, donde está particularmente presente en algunos casos concretos, pero porque son algunos, por ejemplo, en la obligación del locatario de obra, o sea, en el contrato de obra, que no es un contrato de consumo necesariamente, está presente, expresa y tácitamente, pues si usted construye algo, tiene que brindarle indemnidad a la otra parte. ¿Por qué? Porque de lo contrario no respondería de la ruina total o parcial de lo que construyó. Eso es básico. Y eso, aunque usted no sea un profesional de la construcción y sea un contrato de consumo, sea un albañil, que es contratado para levantar una medianera, usted lo debe por mandato legal. ¿Sí? Pero en algunos casos, en los casos de contrato de consumo lo debe siempre, esa obligación de indemnidad o de seguridad, que indica que los bienes y personas del consumidor no se van a ver afectados por acción o omisión directa o indirectamente por su conducta. Y si así lo fuera y excediera el perjuicio normal y programado fruto de esta relación, usted deberá responder civil. Y por otro lado, la ley de defensa del consumidor le agrega algo que ya estaba, que yo lo mencioné hace unos minutos, que es el carácter solidario de la responsabilidad. Lo agrega desde este punto de vista. No piensa en una cantidad de sujetos que están realizando una tarea, como en mi ejemplo anterior, sino lo piensa en una cadena de personas que están brindando un servicio. Por ejemplo, pensemos en la responsabilidad del productor de seguro solidaria con el administrador por el infraseguro. Me tocó a mí hace unos años, en un incendio pavoroso donde se destruyó todo un edificio, desafectar de la propiedad horizontal un edificio entero. Uno de los tantos temas que había era si había o no, o sea, la duda era si había o no una responsabilidad de alguien para lo que podría ser o no un infraseguro. Y todos los administradores que están aquí, que deben ser decenas, no alcanzo a ver ahora cuántos, 76 personas, menos María y yo, 74, saben que no hay manera en Argentina de mantener un seguro sin caer en un infraseguro. Porque nomás, si usted lo renueva una vez al año, el efecto de la inflación que festejamos que fue de 100, 111%, ya da cuenta de que no hay manera de mantener eso valor. Entonces, la pregunta es, en una secuencia donde varias personas intervienen en un servicio u obra que determina un daño a estas personas, propietarios que son consumidores, ¿cómo responden entre ellos? ¿Cómo responde el productor que asesoró mal? ¿Cómo responde el administrador que no exigió que se consignaran los valores reales? Es decir, ¿cómo en la obra de gas que termina mal y que sale un 70% más por errores de tipo técnico? ¿Cómo responde el matriculado? ¿Cómo responde el proveedor de los conductos? ¿Cómo responde el administrador? Bueno, lo que la ley de propiedad horizontal, perdón, la ley de defensa del consumidor dice es que son solidarios todos. No hablo yo de varias personas coadministrando, hablo de todas las personas que, estando dentro de la ley de defensa del consumidor, intervinieron en una cadena que determinó una situación dañosa final. Entonces, al consumidor se le brinda gratuidad en el procedimiento, la posibilidad de imputar a todos, sin necesidad de investigar demasiado qué ocurrió, o sea, qué eslabón de la cadena falló, y la ley los presume a todos solidarios. Y les pone a ellos la carga de la prueba de demostrar qué pasó. Entonces, habrá que demostrar cuál de toda la cadena de prestadores de servicio u obra fue el autor culpable.
Y si no se descubría quién lo fue, serán todos solidariamente responsables. Como ven, esto soluciona toda una logística que tendría a su cargo el consumidor. Sencillamente él va y plantea y los demás tienen que resolver. Y si no logran resolver y probar, el juez puede asimilar la responsabilidad de todos por el todo. Eso es la solidaridad. Cada uno responde por el todo. Después verán qué acciones hay entre sí, pero la víctima por el todo. No importa el grado de participación causal que haya tenido el administrador o el proveedor el matriculado. Si todos son corresponsables, o son solidariamente porque lo dice la ley. En otros casos, si Mónica, Doris, Cintia y yo somos 4 abogados que intervenimos secuencialmente en la atención de un juicio y todo termina mal porque el cliente es perjudicado por un error y demanda a todos los abogados que le asesoraron, en la ignorancia de dónde pudo estar el error, el juez va a liberar a todos, salvo al que cometió el error. ¿Me sigue? Es decir, el juez no va a temblar en decir, bueno, fue este, responde este. No hay ninguna presunción en contra del conjunto y mucho menos solidaridad. ¿Se entiende? No va a haber solidaridad entre los 4 abogados. Si 2 fueron los responsables, van a responder de eso, en la cuota parte de su participación en el daño. Esto que son tecnicismos, después económicamente es esencial, porque resulta que el matriculado no tiene más plata, el otro se fue de Mar del Plata, que era el administrador solo para bancar toda la indemnización. Me pasó hace años, con el caso de una persona de seguridad dentro de un edificio que fue contratada por una empresa y mató a un joven, llevaba un arma propia, no tenía autorización de llevar el arma. Entonces, por supuesto, hubo un juicio contra la empresa, el consorcio, el hijo de un inquilino, el administrador, y hubo que determinar qué nivel de responsabilidades había. Para la ley de defensa del consumidor son todos solidarios. O sea, a cualquiera le puede ser reclamado el todo en caso de ser condenado. Dato interesante. Y por último, en este aspecto, la responsabilidad proveniente de una relación de consumo es más amplia que la responsabilidad civil común, porque se prevé que exista o que se pueda aplicar, según el caso concreto, lo que se llama daño punitivo. El daño punitivo es una indemnización que se le carga al responsable, que es paralela a la indemnización que corresponde por el daño efectivamente causado. Hay una regla que es puntualmente que la medida de la reparación está dada por la medida del daño. Es decir, que si Gerardo, que administra, va a ser responsabilizado de los daños y perjuicios por la falta de pago de las cargas sociales y de los sueldos, que determinó una ejecución fiscal y que determinó que el encargado se considera despedido. Incumplimiento que llevó adelante porque se le ocurrió privilegiar el arreglo del hall. ¿Sigue? Entonces se le consideró despedido al encargado y inició una ejecución fiscal. El daño, que va a estar constituido por el monto de las indemnizaciones laborales más capital, intereses, costos y costa de la ejecución fiscal, todo eso va a ser la medida de la reparación. No lo que eran sueldos y las cargas sociales, no, todo el daño. ¿Sí? A veces el daño es ínfimo con relación a la gravedad de la conducta y a veces una conducta leve genera un daño muy importante. Pues la indemnización de daños va a estar proporcional, teóricamente idéntica al daño sufrido y no a la gravedad de la conducta. Otro tema que nos tiene que llamar a la reflexión. Es decir, cuando la ley, el artículo 2067 del Código Civil, me pone 48.000 obligaciones a cargo del administrador, se suma la de las leyes que regulan la actividad del administrador en cada provincia, se suman en algunas provincias
disposiciones municipales, se suman toda otra cantidad de obligaciones que están contenidas en cada reglamento de copropiedad de cada edificio que yo administro, tengo que entender que tengo casi ilimitadas obligaciones, ilimitados recursos, o sea, acotados recursos. Ahí está la profesionalidad de ustedes. Ustedes tienen que emplear los recursos de una manera eficiente. Eficiente significa tratar de emplearlos de una manera que lo que no se pueda cubrir genere el menor daño posible al administrado. Si a mí me dicen, mire, no alcanza la plata para disponer para el hall, porque yo tengo que pagar los sueldos, voy a apoyar toda la vida. Si me dice, mire, no puedo disponer la plata del hall para pagar los sueldos, porque no quiero, porque no me parece, porque el hall es importante, porque se viene la asamblea y la gente le gusta el hall, se genera una responsabilidad. En el medio pasa lo normal, que cuando voy a pedir autorización para disponer la plata del fondo para la reparación del hall o la modernización, el consejo de propietario me dice no, porque fue idea nuestra del hall. No saca la plata de ahí. Entonces la responsabilidad civil ahora será de los consejeros. Simple. Lo único que tengo que hacer es documentar todo. El daño punitivo, para ir terminando, el daño punitivo es más que una indemnización, es una multa civil que se le aplica al proveedor de un servicio u obra, o bien, cuando ha habido una notoria desatención, cuando ha habido falta de cumplimiento pudiendo cumplir, o sea, voluntad de no cumplir, ni siquiera voluntad de dañar, voluntad de no cumplir, pues no le convenía hacer otra cosa, ¿correcto? Estaba advertido de eso, pero le convenía hacer otra cosa y lo hizo. Entonces, para evitar esos daños futuros con conductas así de desaprensivas, aunque no sean maliciosas, la ley lo que dice, bueno, ¿sabe qué vamos a hacer? No vamos a limitar la indemnización al daño, porque la conducta es grave y el daño es ínfimo. Además del daño, además de reparar el daño, va a tener que pagar una multa civil, va a tener que pagar una especie de penalidad. Esto pasa solo en el derecho al consumo, no pasa en en las demás relaciones contractuales. Si la señora Mónica me contrata a mí y yo cometo un error profesional y tengo que responder civilmente, jamás me van a aplicar daños punitivos, por más que yo haya cometido una barra basada. Es más, puede llegar a suceder que yo haya faltado al deber de lealtad con el cliente, violado el secreto profesional, puede haber hecho una cantidad de cosas. No me van a poner daño punitivo porque el código de fondo, el código civil, no admite la posibilidad de otra indemnización que no sea por el daño efectivamente causado. No está la multa civil. En el derecho al consumo está. Ustedes están incluidos en el derecho al consumo, yo no. Esto trajo y trae muchas problemáticas vinculadas con esto. ¿Sí? Y por último, porque creo que ya estamos, María, en los 30 minutos, como para dejar un espacio, y por último, tener presente también que a todas las obligaciones y responsabilidades al administrador le corresponden derechos. Y a veces, así como el administrador, como pasa en otras áreas, no conoce acabadamente de sus responsabilidades, tampoco conoce acabadamente de sus derechos. Me trajeron para comentar, todavía no lo hice, postergado por temas profesionales, un fallo de la capital federal donde se establece una reparación de daños y perjuicios a favor del administrador a cargo de algunos propietarios de un edificio que habían mancillado el buen nombre y honor del administrador, haciéndole campaña en contra en pro de poner a Pedro, María, Juan, a X. Esto tan habitual, ¿no? Entonces, un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses antes de la asamblea, empezó la campaña por WhatsApp, empezó la campaña vía el encargado, empezó la campaña vía comentario de pasillo, empezó la campaña vía panfleto, empezó el papel en el ascensor, lo que ustedes quieran, todas las modalidades que ustedes conocen.
la justicia confirmó un fallo de primera instancia estableciendo una indemnización a favor de esta persona. Quiere decir, ustedes tienen una cantidad de obligaciones, pero también tienen derechos. Quedo a disposición por si hay preguntas. Muy interesante, Gerardo, toda tu ponencia. Si tienen alguna consulta, pueden dejarla por el chat y vamos a estar dando respuesta. Va a estar el doctor Rodríguez Arauco dando respuesta a las inquietudes. Acá tengo una consulta. ¿Podría considerarse que daña el buen nombre si exponen los propietarios faltas que sí se hayan cometido? No, no. Inclusive le digo más, si la persona que está consultando opera en la provincia de Buenos Aires, sabrá que en el certificado de acreditación que el REPAC emite, que usted obligatoriamente tiene que presentar en cada asamblea para ser reelecto o elegido, van a figurar los antecedentes. Van a figurar los antecedentes, es decir, va a figurar la existencia de sanciones firmes. Agrego la palabra firme. Firme significa que no hayan sido cuestionadas por el administrador. Acá hay otra consulta. Si el REPAC, ¿cómo interviene ante denuncias al administrador? Bueno, el REPAC tiene una reglamentación, que es la disposición 27 de 2023 de la Dirección de Personas Jurídicas, que en el punto concreto de las denuncias, o sea, la fiscalización por denuncia, prevé que hay algunos filtros para que atienda una denuncia. Primero tiene que tratarse de una persona que tenga un interés legítimo. Interés legítimo tiene cualquier persona que tiene derecho a exigir el cumplimiento de obligaciones del administrador. Esto es bastante amplio: el propietario, el poseedor, hasta el inquilino hoy tiene algunos derechos en algunos aspectos vinculados con el derecho a la información, etc. Sobre todo desde que puede ser que el inquilino pague expensas comunes por contrato. Eh, Después tiene que estar acreditado el agotamiento de la vía interna o consorcial. Es decir, yo no puedo ir a plantear un tema que todavía no administrativamente hablando, con los resortes del consorcio no se trató. Bien. Y por último, tiene que haber una falta. Pues yo puedo hacer una denuncia y ser una mera denuncia. La gente denuncia todo y cualquier cosa. Últimamente, inclusive, hemos visto, como hacemos 100% defensa del administrador, hemos visto eh, una modalidad que es hacer una denuncia por cada infracción. De manera que se puede hacer muchas denuncias. Eso no necesariamente significa que haya muchos hechos. Hay muchas denuncias, nada más, ¿no? Por otro lado, el administrador, cuando realmente tiene una responsabilidad de este orden administrativa, eh, tiene que ejercer su defensa y puede ser sancionado. Y está perfectamente bien que haya un régimen que de alguna manera regule o fiscalice la actividad del administrador. Así se va separando paja de trigo, se va separando según el criterio de actuación que tenga cada uno. La idea es evitar abusos de los dos. Ya tenemos otra consulta de Adriana Finocchio, que pregunta si con un seguro de responsabilidad civil estarían cubiertos. Sí, tener presente lo siguiente: es bastante pobre la, la actividad asegurativa del administrador. Es decir, no hay, por supuesto que hay seguro, pero no hay demasiado éxito en eso. En general, en el seguro de la actividad profesional, no hay demasiada seguridad. Piensen esto ustedes. La ley de seguros dice que hay una exclusión de cobertura, que no hay que pagar, se refiere a las compañías de seguro,
si hubo dolo o culpa grave del asegurado. Y yo les puedo asegurar que muchas de las conductas que originan reclamos de responsabilidad civil son culpas graves. Es decir, cuando uno lo mira, dice, ¿cómo pudo haber hecho el administrador esto? Debió haber hecho otra cosa. Entonces, es muy habitual o es habitual en juicios de daños y perjuicios, cuando hay cobertura de compañías de seguros, que excluyan la cobertura justamente porque se trata de una culpa grosera, ¿eh? De una falta de diligencia, imprudencia, temeridad que no debió haber ocurrido. Entonces, hay bastante defensa de la compañía de seguro. Usted la pagó y el día de mañana dice, no, pero esto yo no se lo voy a cumplir. Mucho menos el dolo, mucho menos el dolo. O sea, el dolo entendido como la intención deliberada de no cumplir. Bien. Acá hay una pregunta en común ya más del lado del propietario, de Viviana Alonso y de Denise Andrea López, que preguntan, dicen, soy propietaria, ¿qué hacer con un administrador que hace 6 años que no hace asamblea? ¿También se puede denunciar a defensa al consumidor? La, la denuncia de defensa del consumidor en la provincia de Buenos Aires, después de la ley 14.701, pero particularmente después de la reglamentación de la ley, cuando realmente se pudo generar un trámite de denuncia, porque hasta que no se reglamentó eso no existía más que en el papel, las oficinas de defensa del consumidor no están tomando las denuncias. Están diciéndole haga la denuncia en la REPAC. Como diciendo, hay una legislación, hay un trámite y hay un órgano específico para esta clase de denuncias. Con lo cual, la experiencia indica que ya hace algunos años que hay una renuencia. Además, había una instrucción de la Procuración General de la provincia, del Ministerio Público Fiscal, que es el superior, en definitiva, de estas oficinas, en la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, que recomendaba orientar a los denunciantes a que se siga ese camino, el del repago, ¿sí? Ya antes de que se pusiera en funcionamiento el sistema. De manera, digamos que el funcionamiento del sistema hoy de alguna manera está garantizando la posibilidad de que se sustancie una denuncia, ¿no? Después veremos qué resulta. Ok. Acá hay una consulta de Gloria Abecasis que pregunta, el administrador no da los informes en tiempo y forma. ¿Qué se hace después de miles de reclamos no contestados? Bueno, no sé a qué informe se refiere, pero el Código Civil y las leyes provinciales, por la mayoría de las provincias hoy está teniendo, o buena parte está teniendo leyes de regulación de la actividad del administrador, lo mencionan como una infracción. Si usted lee el artículo 2067, dice claramente, del Código Civil, dice claramente que es una obligación, así que tiene que ser cumplida. Si no es cumplida, originará el reclamo correspondiente. Ese Digamos, reclamo es administrativo y bueno, si administrativamente este, no hay respuesta, será seguramente una denuncia en el órgano de fiscalización que es el REPAC. bien. Vamos con una de las preguntas de María Paredes, que pregunta, si al tomar el consorcio me encuentro con un moroso de larga data y no tengo constancia de que el administrador saliente haya intimado, ¿puede el propietario exigir que solo se le cobren los 2 últimos años de manera extraoficial o hace falta que No, lo solicite por carta documento? no, a ver, ¿O hay que iniciar juicio, para igual ser, por la totalidad? para ser sintético, lo primero que tiene que hacer es iniciar una ejecución de expensas, por todo lo que le debe. Si alguien quiere pagar solamente los periodos no prescriptos, tiene que plantearlo judicialmente. Tiene que contratar un profesional, se tiene que presentar en tiempo y en forma adecuada. Una vez que está intimado el pago, tiene 5 días para hacerlo y tiene que poner la excepción de prescripción. Si la excepción no es opuesta, si la excepción no es opuesta, entonces sencillamente la ejecución prospera. ¿Se entiende lo que digo? La ejecución va a prosperar inclusive por los periodos que podrían haber estado prescritos. Entonces, lo primero que tiene que hacer es ejecutarlo. Y el otro verá
si opone o no, si llega a tiempo también de oponer la prescripción. Otro tema, cuando una persona debe, cada periodo de despensa mensual, bimestral, trimestral, lo que sea, es independiente con relación a los anteriores y a los futuros. Quiere decir que si una persona debe hasta abril, o perdón, hasta marzo, y viene con la suma correspondiente a la expensa pura de abril, hay que tomárselo. Por supuesto, usted va a reservar el cobro de lo anterior, pero usted no se puede negar, por existir mora, a cobrar lo que vence ahora, cada periodo que vence ahora. ¿Mm? Ok. Bueno, vamos a dar cierre al espacio de consultas. Había algunas más, pero para cumplir la duración estimada del webinar, dejamos en pantalla los datos del estudio Arauco, su mail y su número de teléfono por si quieren consultar algo que les haya quedado o alguna inquietud, la pueden enviar a esos datos de contacto al mail o al número de celular. ¿Sí? Gracias, Muchas María, gracias gracias. por la atención. Hasta el próximo encuentro. Muchas gracias, Gerardo. No, por favor. Yo a continuación ahora voy a estar dando una muy breve presentación de lo que es expensas pagas para aquellos que aún no nos conocen. Va a durar solamente 9 minutos, así que voy a avanzar. Lo mejor sería iniciar por quiénes somos. Expensas Pagas es una plataforma multimedio de cobranza de expensas para consorcios y barrios cerrados. Tenemos presencia a nivel nacional, estamos en todas las provincias del país y nos avalan ya más de 15 años de experiencia en el sector de propiedad horizontal recaudando expensas y además ya más de 9.000 consorcios confían en nuestro servicio. ¿Por qué contar con una plataforma de cobranzas como Expensas Pagas? Hay dos principales beneficios que tienen las administraciones de consorcios. Uno es la multiplicidad de los medios de pago que tienen. Bajo un único convenio van a acceder a todos los medios de pago para poder recaudar las expensas, ya sea en efectivo, como Pago Fácil, Rapipago, Pluspagos, Ripsa, medios electrónicos como Mercado Pago, Link Pago Mis Cuentas, y luego hay dos canales propios de expensas pagas que son las transferencias identificadas y el botón de pago. Además, también eh, se le dan varias opciones a los propietarios para que abonen por el medio que les sea más conveniente o más cómodo. Y el principal beneficio es que reducimos el trabajo administrativo que tienen las administraciones de consorcios en lo que es la gestión de expensas. Automatizamos procesos, dado que estamos integrados con más de 40 sistemas de liquidación en Argentina, lo cual nos permite identificar, conciliar e imputar los pagos de manera automática. Y además contamos con un portal de autogestión en el cual el administrador puede ingresar y visualizar toda la información de las cobranzas. En conclusión, lo que hacemos es ahorrar tiempo para que los administradores puedan gestionar las expensas de manera más simple y puedan dedicarse a agregar valor a los consorcios que administran. Uy, se me trabó. Bueno, además contamos con dos canales exclusivos de expensas pagas que tienen las menores comisiones y los plazos de acreditación más rápidos. Comenzando por el botón de pago, este canal lo que ofrece es pagar o cobrar las expensas a través de tarjeta de débito y crédito y le da la posibilidad al administrador de integrar este botón de pago en la web o la aplicación que utilice con su sistema de liquidación. Todas las transacciones realizadas con tarjeta de débito y crédito a través de nuestro botón de pago son seguras y además ofrecemos un beneficio también para propietarios y para administradores, dado que podemos lanzar campañas de descuentos para fomentar este canal de pago y que los propietarios sean beneficiados con un cupón de descuento en el pago de sus expensas. Esto se puede coordinar perfectamente con la administración. Y además,
contamos con otro canal de pago que son las transferencias identificadas, que lo que vienen a resolver son dos problemáticas que tienen las administraciones cuando cobran las expensas con transferencias bancarias a la cuenta bancaria del consorcio. Hay dos situaciones que forman parte son dos caras de una misma moneda. Por un lado está la situación de la inundación de comprobantes multicanal. Las administraciones cobran las expensas a través de transferencia bancaria a la cuenta bancaria, los propietarios transfieren a la CBU del consorcio y envían los comprobantes de pago por WhatsApp, por mail, llaman a la administración, vuelven a enviar los comprobantes. Esto lo que genera en la administración es que haya uno o más colaboradores dedicados gran parte del mes a identificar, conciliar e imputar los pagos de manera manual, lo cual lleva bastantes recursos, ¿no? Tiempo y dinero. Y la otra cara de la moneda de este problema es cuando los propietarios transfieren a la cuenta bancaria del consorcio, pero no envían el comprobante de pago, lo cual genera que al momento de preparar la liquidación, las administraciones tienen pagos sin identificar y no pueden determinar a qué unidad funcional pertenecen esos pagos. Bueno, justamente es lo que viene a resolver transferencias identificadas o TRIDI como lo llamamos en expensas pagas. ¿Cómo funciona este canal de pago? Lo que hacemos desde expensas pagas es asignar a cada unidad funcional una CB corta U o alias que lo va a identificar. El propietario, en lugar de transferir a la cuenta bancaria del consorcio, transfiere a la CB corta U o alias que lo va a identificar, que figura en su boleta, y de esa manera llega el pago de manera identificada a la administración, no siendo necesario que los propietarios tengan que enviar los comprobantes y notificar a la administración de su pago. ¿Cuáles son entonces los beneficios de recaudar a través de transferencias identificadas? Como bien dice su nombre, las transferencias son identificadas, no hay necesidad por parte de los propietarios de que informen el pago, notifiquen a la administración, no hay errores, el dinero es informado y acreditado el mismo día y además cuenta con la comisión más baja del mercado. Además, lo que nosotros hacemos también es personalizar los comprobantes de pago, es decir, cuando el propietario transfiera la CB corta U o alias que le identifica, automática e inmediatamente le va a llegar un mail al propietario con el comprobante de pago y además con el logo de la administración y con sus datos, lo cual le brinda tranquilidad de que no es necesario de que tengan que informar ese pago a la administración y que la misma lo recibió perfectamente. Ahora sí, llegó el momento de ustedes. Les comento a todos los participantes que aún no son clientes de expensas pagas, que si quieren iniciar con nuestro servicio, les comentamos que tienen una bonificación del 30% en los canales exclusivos de expensas pagas por 3 meses. Esto quiere decir en botón de pago y transferencias identificadas, contratando dentro de los próximos 15 días. Si les interesa, pueden escanear el código QR que figura en pantalla, completan sus datos, agendamos una reunión personalizada para conocer un poco más sobre las necesidades que tienen ustedes en la administración y en la gestión de cobranzas y vemos qué solución podemos darle para que mejor se adapte a la necesidad que están teniendo. Ahora sí, a modo de cierre, les quiero agradecer a todos por su participación. Espero que todos los conocimientos eh, les sirvan, los nutran para su gestión diaria. Y también quiero agradecerle especialmente al doctor Gerardo Rodríguez Arauco por la presentación que dio y espero que tengan un gran día. Muchas gracias.